Cristiana, y le he puesto por título No te rindas, responde. Dígale a la persona que tiene a su lado: no te rindas, responde. Yo no sé cuántos de ustedes están atravesando por problemas, pero a veces llega a acontecer que los problemas que estamos enfrentando pareciera de pronto que nos superan, pareciera de pronto que nos rebasan, pareciera de repente que son más fuertes que nosotros, y a veces pareciera nuevamente que la única salida, la única ruta es rendirnos. Y algo que quiero que tenga usted presente es que el propósito de Dios para su iglesia es el que cada uno de nosotros viva en victoria. Dios quiere que usted y yo vivamos de triunfo en triunfo y que manifestemos a través de Él su gloria, su poder, su majestad. Y hoy vivimos en un tiempo muy importante en la historia del cristianismo, ya que, como en muchas ocasiones lo he expresado, hoy más que nunca se hace literal el hecho de que el reino de Dios está atravesando por un periodo de oposición. La iglesia está enfrentando oposición como nunca antes en la historia. Y no significa con esto que este va a ser el periodo más difícil que la iglesia habrá de enfrentar. La iglesia, amados hermanos, va a enfrentar situaciones peores a las que hoy estamos enfrentando. Pero una realidad es que la iglesia hoy día está enfrentando oposición. Y es precisamente en este contexto de adversidades, de problemas, de dificultades, el que como hijos de Dios debemos de manifestar la gloria del Señor a través de nuestra vida. ¿Cómo vamos a contrarrestar ante toda esa ola de adversidad, de oposición, de dificultades y de situaciones varias que enfrentamos? Pues a través de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo encontraríamos aflicción, pero que no debíamos de tener temor. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido. Y en Él es que usted y yo somos más que vencedores. Hoy son muchos los obstáculos que la iglesia habrá de enfrentar para lograr alcanzar el propósito que Dios ha determinado para su pueblo. Quiero que usted entienda bien esto, porque a veces pareciera que imaginamos que el llegar a nuestra meta en Cristo será de a gratis. Y la realidad es que no, hay un alto costo que usted y yo debemos de pagar si lo que deseamos es alcanzar a ver el propósito de Dios manifestarse en nuestra vida y a través de nuestra vida. Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas en toda la historia de la humanidad, llegó a expresar cosas como estas. Y él dijo: la salvación es gratuita para todos los hombres. Sin embargo, el ser un verdadero discípulo de Jesús cuesta toda la vida. Y si usted quiere ver el propósito de Dios para su vida en usted y a través de usted, hay un costo que pagar para la manifestación de dicho propósito. Y el primer costo que yo me encuentro ante mis ojos es el de no darme por vencido cuando llega a mi vida la aflicción, cuando llega a mi vida la adversidad. Para mucha gente, amados hermanos, es muy fácil soltar. Tienen un problema y se rinden. Buscan la solución en alguna otra dirección. Pero creo que hoy estamos en un punto en el que como iglesia tenemos que atrevernos a perseverar aún y a pesar de la adversidad. Aún y a pesar de los obstáculos, aún y a pesar de la oposición que pudiéramos enfrentar. Usted y yo hemos sido salvados por Cristo para que a través de nosotros su gloria se manifieste. Y esto implica el que usted y yo debemos de esforzarnos por mantenernos firmes y fieles a Dios, de manera que podamos resistir y superar cualquier adversidad que pudiera llegar a nuestra vida.
No vamos a alcanzar el propósito de Dios por default. ¿Quieres saber, ver y disfrutar aquello para lo cual Cristo te salvó? Vas a tener que pagar un costo. Y ese costo inicial es el de no rendirnos, es el de no darnos por vencido, es el de perseverar, el de ser lo suficientemente aferrados al propósito de Dios, a la voluntad del Señor, como para no desistir en medio de la tormenta. Yo le pinto un cuadro y quiero que usted imagine esa escena en la cual Jacob está peleando con el ángel. Y dice la palabra del Señor que Jacob buscaba obtener del ángel la bendición de Dios. Y cuando ya estaba despuntando la mañana, el ángel le dijo: suéltame. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y note algo que es bien interesante. El ángel no le dijo: ay, eres bien terco, está bien, te lo voy a conceder. No, el ángel le da una probadita del costo que tiene alcanzar el propósito de Dios y lo toca en su cadera. Lo toca en su cadera y se escucharon en el desierto los alaridos de Jacob hasta el otro extremo. Porque con un solo toque del dedo del ángel, su cadera se dislocó. Y sin embargo, Jacob no desistió. Siguió aferrado a él y le dijo: aunque este proceso me duela, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que se revele a mi vida el propósito de Dios. Entonces el ángel no es persuadido por lo que Jacob dice, sino que es persuadido por lo que Jacob hace. Tus palabras pueden sonar muy bien, pero tus hechos son los que determinan la realidad de tu circunstancia. Él podría haber gritado: ¡ay, me duele! Pero su decisión de mantenerse firme en lo que deseaba alcanzar fue lo que trajo convicción al corazón de Dios para autorizar una bendición sobrenatural para este hombre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estamos a punto de obtener, de alcanzar, de poder arrebatar aquello que Dios ya nos concedió en Cristo, y de repente se atraviesa un obstáculo, de repente se atraviesa una adversidad, una circunstancia desfavorable para nosotros y nos rendimos? Lo soltamos. Y creo, amados hermanos, que tenemos que madurar en esta dirección. Como hijos de Dios, no podemos continuar titubeando respecto de si voy a perseguir o no el propósito de Dios para mi vida. En el propósito de Dios se debe de ir tu existencia, porque no existimos para otra cosa. No existimos en esta vida para hacer dinero. No existimos en esta vida para obtener bienes. No existimos en esta vida para obtener la fama. Existimos en esta vida para haber cumplido el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero quiero que tengas bien claro que para que ese propósito se manifieste plenamente en tu vida, vas a tener que atravesar muchas situaciones difíciles. La pregunta aquí es: ¿si el mundo te va a doblegar con circunstancias? ¿O tú vas a tener el carácter para mantenerte firme en buscar el propósito de Dios? ¿Saben? No es de extrañar que Satanás esté buscando nuestro fracaso y destrucción. A veces pensamos que los únicos que tienen mala fe para con nosotros son nuestros vecinos, ¿verdad? Cuando nos ponen la bolsa de basura afuera de la puerta de nuestra casa. No, realmente a nuestro vecino no le interesa tanto nuestro fracaso o destrucción como le interesa al enemigo de tu alma, que es Satanás. A Satanás sí le interesa que fracases
y que seas destruido. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo cuando Él declaró y dijo que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Él había venido para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahora, la pregunta obligada es, ¿quién de los dos va ganando? ¿Cristo o el diablo? En mi vida, ¿quién va ganando? Estoy teniendo una vida abundante aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los problemas o dificultades personales, laborales, familiares. O estoy perdiendo el ánimo, estoy perdiendo la fe, estoy perdiendo el impulso. ¿Por qué? Mire, hay algo bien interesante que usted debe de saber. Y es que la Biblia nos enseña que nuestro adversario, el diablo, no puede tocarnos. Usted es hijo de Dios, usted es propiedad de Jesucristo. Y Satanás no puede tocarle. Pero él se va a valer de las circunstancias que naturalmente nos acontecen para hablarnos a través de ellas y buscar desanimarnos en nuestro caminar con el Señor. Ya en algún momento lo expresé y dije que el Señor Jesucristo dijo que cuando Satanás habla de lo suyo habla, él es padre de mentira. Y reconociendo las actitudes y las estrategias que utiliza el diablo, llegué a descubrir que hay un momento en el cual Satanás siempre dirá la verdad. Y el momento en el cual Satanás siempre dirá la verdad es cuando te hable de tus circunstancias. No necesita exagerarlas, tu mente las va a exagerar. Él solo necesita decirte, ¿ves? No tienes suficiente dinero. Mira, no te aceptaron en ese trabajo. Mira la situación que tienes en casa. ¿Y así quieres ir a cantar? ¿Y así quieres ir a buscar a Dios? Yo con todos tus problemas, créeme, que yo no iba a la iglesia. Y entonces tu mente comienza a darle lugar a la voz de la serpiente. Y comienzas a razonar con ella y dices, pues sí, como que no me siento animado para buscar a Dios. Realmente estoy teniendo muchos problemas. Y pues ¿a quién le van a importar mis problemas? Y comenzamos a ceder y a rendirnos. Satanás está buscando tu fracaso y tu destrucción. Y para eso, como él no puede tocarte sin la autorización del Señor, se valdrá de tus circunstancias para presentarlas delante de ti de una forma tal que tú comiences a inclinar tu corazón al pesimismo, al desánimo, a la falta de fe. Vea lo que dice la Escritura. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 24. ¿Cuántas veces cuando estamos enfrentando problemas, escasez, enfermedad, dificultades, hay situaciones en nuestro corazón que nos están generando inestabilidad? Esto logra afectar nuestra relación con el Señor. Un cristiano que ha alcanzado la madurez no se aleja del Señor cuando enfrenta dificultades. Se acerca a Él, lo busca a Él, no para que cambie su circunstancia, sino para descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida en medio de esa circunstancia. Señor, Satanás está hablando a mi mente, está hablando a mi corazón a través de esta situación que estoy enfrentando. Satanás quiere que yo piense que tu fidelidad ha fallado, pero yo me acerco a ti, Dios, para que tu espíritu me muestre para qué permitiste que esta situación llegara a mi vida. Y cuando nosotros insistimos en buscar de Dios una respuesta, la respuesta llega. Y nosotros necesitamos entender esta verdad. Porque a través de las circunstancias, tanto el enemigo nos va a hablar, como Dios querrá también hablarnos, reconfortarnos y perfeccionarnos.
Lucas capítulo 24, a partir del verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. Y vamos a leer un pasaje muy conocido por todos. Es el pasaje que nos narra la historia de los discípulos de Emaús. Y dice la palabra del Señor así: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué puede velar tu vista? Aquello que te decepciona, aquello que te desilusiona, aquello que te preocupa, aquello que te entristece. Solo por mencionar algunas cosas. Estos discípulos, dice la Escritura, que iban camino a un pueblo llamado Emaús, que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Esa distancia es una distancia bastante larga, por no mencionar solo el hecho de que no podían ellos simplemente recorrer toda esta distancia en un solo día. Entonces, durante este periodo que ellos estuvieron conversando, estuvieron alimentando la negatividad en sus corazones. Estuvieron no solamente sembrando la decepción, la desilusión de que aquel que consideraban que habría de ser el Mesías prometido, hacía ya 3 días que lo habían crucificado. ¿Hace cuánto tiempo que en tu corazón estás cultivando un duelo? ¿Hace cuánto tiempo que en tu corazón estás cultivando una decepción? Esto que has cultivado te está nublando la vista para poder ver a Cristo en medio de tus circunstancias. Muchas veces, amados hermanos, le estamos dando demasiada importancia, demasiado peso a nuestros problemas personales, a nuestros problemas familiares, y al prestarles a estos tanta atención, perdemos de vista que Dios, en medio de esa circunstancia que estamos viviendo, se quiere manifestar, nos quiere bendecir, nos quiere revelar su voluntad. Y si bien no siempre querrá cambiar la circunstancia, si nos quiere cambiar a nosotros a través de dicha circunstancia. Amén. Entonces dice la Escritura en el verso 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque estaban ensimismados. Entonces Jesús intervino y les dijo: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron, lea conmigo, cabizbajos. Una vez más, cabizbajos. Los discípulos estaban atravesando por un problema que para ellos era tan fuerte que no lo podían disimular ni siquiera con un extraño. Tendemos a abrirle el corazón a la gente que consideramos cercana a nosotros. Y mientras más cercana sea a nosotros, es más fácil que nosotros podamos exponerle nuestros problemas, nuestra incomodidad, nuestra frustración, nuestra tristeza. Usted lo puede ver en los velorios. Cuando llegan las personas más cercanas a los dolientes, estos apenas los ven y comienzan a derramar sus lágrimas y se desbordan en emociones. Pero si llega alguien solo para compartir el pan y el café, no pasa nada. Y eso es algo que necesitamos nosotros entender, porque a mayor cercanía es mayor la facilidad con la cual nosotros podemos compartir lo que sucede dentro de nuestro corazón, lo que pensamos, las batallas que enfrentamos. Pero la situación que están viviendo los discípulos de Emaús ya los tiene
tan en el fondo que llega un extraño, les pregunta cómo están y ellos ya no pueden disimular que están mal. Entonces ellos todos cabizbajos, dice la palabra de Dios, que contestaron: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Entonces Jesús les pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Y hoy Jesús te vuelve a preguntar a ti: ¿qué es lo que te tiene triste? ¿Qué es lo que te tiene decepcionado? ¿Qué es lo que te tiene en inseguridad, en inestabilidad? ¿Qué es lo que ha opacado tu visión como para que dejes de tener como prioridad el ver mi propósito en tu vida y a través de tu vida? ¿Tus problemas familiares? ¿Tus problemas de salud? ¿Tus problemas económicos? ¿Tus problemas de pareja? ¿Tus problemas existenciales? ¿Qué es lo que te está nublando la vista para que aún teniendo delante de ti la bendición de Dios, el regalo de Dios para tu vida, en medio del proceso no lo puedes ver? Dice la palabra del Señor que entonces ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él el que habría de redimir a Israel. Ahí está la clave: abrigábamos la esperanza. ¿Dónde estaba su fe? Estos, estoy seguro, que vieron la multiplicación de los panes con los 5,000 hombres y después con los 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estos, les puedo asegurar, que estaban presentes cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estos estaban presentes cuando la mujer de flujo de sangre. ¿Qué aconteció? Abrigábamos la esperanza. Cuando tú le das un valor excesivo a tus circunstancias, tu fe siempre se debilitará. Y, amados hermanos, debemos de considerar esto porque es muy importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Dice la Escritura en el verso 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Necesitamos darnos cuenta que los procesos de Dios generalmente se viven en oscuridad. No siempre tendremos claridad. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios para nuestra vida siempre será parcial y progresiva. En la medida que nosotros avanzamos obedeciendo a la voluntad de Dios dentro del proceso, es que obtenemos de Él mayor claridad. ¿Comprende? Entonces dice la Escritura que Jesús les dijo: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a qué se referían a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos. Esto es algo que tienes que considerar de forma muy seria, porque siempre el Señor hará como que Él va a continuar de largo su travesía en medio de tu proceso. Y eres tú el que tienes que tomar la decisión de invitarle a tu proceso, invitarle a tu oscuridad. Algunos de nosotros nos conformamos con decir: es que Dios ya lo sabe todo, ¿para qué le digo? Él ya lo sabe.
¿Ya me vio llorar? ¿Ya me vio sufrir? Pero no has tenido la cercanía como para presentarte delante de Él y abrirle tu corazón. Dice la palabra del Señor que entonces ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Los procesos, amados hermanos, se viven muchas veces en un ambiente de oscuridad, donde no hay claridad, y es ahí donde usted y yo necesitamos aferrarnos más a la presencia de Cristo. No por un proceso adverso, no por una circunstancia que nos duele o que es difícil en nuestra vida, vamos a apartarnos de Dios. Eso nos hablaría de una gran inmadurez y de que en realidad no hemos llegado a conocer verdaderamente al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Escritura que Él entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿Sabes qué es lo que produce en medio de nuestros procesos el que tú y yo nos aferremos a la presencia de Cristo? El que podamos intimar con Él en su mesa. Digan después de mí: en su mesa. En su mesa, Él no solamente parte el pan como Él solo lo sabe hacer, también trae revelación, también trae gozo, también trae plenitud. Nos coloca en una posición de ventaja ante las circunstancias. Y muchos de nosotros, amados hermanos, en lugar de correr a Cristo, corremos a las redes sociales para hablar de nuestra desgracia. O ya estamos telefoneándole a aquella persona que, lejos de darnos buenas estrategias, nos llena la cabeza de ideas equivocadas. Y ellos llegaron a la conclusión, después de que Cristo se revela a ellos y desaparece ante sus ojos, que algo acontecía mientras que Él les hablaba. Y ellos se dicen uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hoy hay un alto número de creyentes cuyo corazón ya no arde al escuchar la palabra de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿acaso seré yo? Hay personas que dicen: es que ya no siento como antes. Es tu desconexión. No es ni siquiera la persona que está compartiendo la palabra, no es su estilo. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera es el contenido teológico de su enseñanza. Los cristianos más religiosos, carnales y legalistas tienden a analizar los sermones de los pastores y tienen para esto sus diferentes categorías. Muy bueno, con alto contenido teológico; regular, como que estaba muy superficial; y malo, realmente ni siquiera me bendijo. Pero si analizamos desde esa perspectiva el sermón del apóstol Pedro que éste da una vez que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, usted encontrará que el sermón del apóstol Pedro no es para nada algo trascendente y lleno de revelación. Es simplemente una predicación que apunta a una palabra profética dicha por el profeta Joel, que ante sus ojos se está cumpliendo. ¿Qué produjo esto? Que miles de personas vinieran a los pies de Jesucristo. Esas personas, publicanos y prostitutas, estaban preparados en su corazón para responder al fuego que producía la palabra de Dios en los labios del apóstol Pedro. ¿Qué está pasando hoy con nuestra generación? Pues que a muchos de nosotros nos impide tanto
nuestras circunstancias ver a Cristo, que ya no sentimos nuestro corazón arder cuando oímos el consejo de Dios. Ya no lo tomamos para nosotros, ya no es una expresión de háblame, Señor, ministra a mi corazón. Ya es estar hablando de qué dijeron en las noticias en la tarde. Oye, ¿y cómo va tu perro? Oye, ¿y colgaste la ropa? No me acuerdo si dejé la olla de los frijoles prendida. Y esta es nuestra conversación durante la predicación. ¿Por qué? Porque no estamos realmente inmersos en lo que se nos está compartiendo. Nuestra mente se disocia y comenzamos a viajar por diferentes pendientes y situaciones. Y entonces dejamos de estar expuestos a la palabra del Señor. Los discípulos de Emaús estaban tan deprimidos, pero al mismo tiempo era tanta su necesidad de Cristo, que ellos pueden reconocer, cuando Él nos hablaba la palabra, nuestro corazón ardía. Y eso es algo, amados hermanos, que con vergüenza lo digo, como iglesia lo hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo ese deseo de ser expuestos a la palabra del Señor y que la palabra del Señor como un fuego nos consuma. Necesitamos volvernos al Señor aun cuando en nuestro entorno hayan dificultades. El corazón de los discípulos de Emaús estaba turbado, pero se aferraron a tener a Cristo en medio de su proceso de oscuridad. Y usted y yo tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que en medio de la adversidad, en medio de la lucha, usted y yo podamos mantener la confianza, podamos mantener la fe. Vean lo que dice la Escritura en Hebreos 12:2. Este pasaje es un pasaje que todos deberíamos de tener como fundamento de nuestra vida espiritual. Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Lo tiene? Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es lo que la Escritura nos invita a hacer? A no perder de vista a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a inspirar a prevalecer en medio de la adversidad, así como Él prevaleció. Muchas veces se los he expresado y hoy necesito volvérselos a recordar. Cuando enfrentamos luchas, pruebas o dificultades, no basta con soportarlas. Nadie vence soportando. Tienes que aprender a enfrentarlas y superarlas. Y esto no va a acontecer si tú no tienes una fe saludable. Necesitamos tener una fe digna de aquel que nos ha llamado. Mire, considere lo siguiente. Cuando como hijos de Dios enfrentamos la adversidad, debemos aprender a responder de modo que en medio de la circunstancia que atravesemos, Dios cumpla su propósito en nosotros y Él sea glorificado. Si yo estoy enfrentando enfermedad, si yo estoy enfrentando escasez, si estoy enfrentando desempleo, si estoy enfrentando problemas familiares, voy a vivir el proceso de tal manera que Dios cumpla su propósito en mí y sea Él glorificado a través de aquello que yo obtenga durante el proceso. ¿Entiende esto? El problema es que muchas veces no nos enfocamos en que Él sea glorificado. Pensamos que el proceso se limita a simplemente formar a Cristo en nosotros, pero si no hay una manifestación del carácter y de la naturaleza de Cristo, ¿cómo entonces Él será glorificado?
Es decir, los procesos de Dios para nuestra vida, cuando estos vienen en envolturas desagradables, traen implícito para nosotros una formación de carácter y también el deseo de que nosotros, al concluir esa etapa, podamos manifestar lo alcanzado. Continúa nuestra lámina diciéndonos: habrá ocasiones en las que el ánimo decaiga, pero si nos aferramos al Señor, Él nos bendecirá. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos logran asirse a Él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aferrarnos al Señor, aferrarnos a su propósito, aferrarnos a su voluntad. Amén. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 40. Vamos al libro de los Salmos y nos colocamos en el Salmo número 40. Y leemos del verso 1 en adelante. Vea lo que dice la Escritura. Cuando usted lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. David nos narra su proceso personal y él nos dice cómo en medio de la adversidad él decidió aferrarse al propósito de Dios para su vida, sabiendo que Dios cumpliría en él su voluntad. ¿Y qué creen? Dios cumplió en David su voluntad. Dice la palabra del Señor que lo sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, y puso sus pies sobre una roca y le plantó en un terreno firme. Ninguna tormenta que experimentes en tu vida es para siempre. Es cierto que quisiéramos que algunas terminaran antes. Pero mientras que nosotros no obtengamos el resultado que Dios determinó para nuestra vida en ese proceso, vamos a tener que continuar viviéndolo hasta que lo aprovechemos y podamos entonces avanzar. Dice la palabra del Señor que una vez que Dios cumplió su propósito en él, Él puso en los labios del salmista un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Lo adoramos por lo que Él es, pero lo alabamos por lo que Él hace. Entonces, para este punto, David debe de tener conciencia de que Dios está haciendo algo en su favor, aun cuando las circunstancias no cambien. Cuando tú tienes conciencia de que Dios está obrando en tu vida, en tu mente, en tu corazón, aun cuando las circunstancias no cambien, y entiendes que las circunstancias están siendo utilizadas para tu crecimiento, tu actitud ante la adversidad va a cambiar. Porque ya no lo verás como un medio a través del cual vas a perder. Ahora lo verás como un medio a través del cual vas a ganar. Entonces, ¿puede una enfermedad llevarme hacia un grado mayor de victoria? Sí. ¿Cómo cuál? A ver, ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos hay muchísimos. Pero uno de ellos, aquel hombre que estaba junto al estanque, llevaba muchos años enfermo.
Y siempre que el ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas, otro se metía antes que él. ¿Cómo se imagina que estaba su corazón? Muy decepcionado, muy lleno de frustración, muy lleno de amargura, porque muy seguramente él no tenía a alguien que pudiera apoyarlo para que cuando las aguas se agitaran, él pudiera entrar primero al estanque y ser sanado. Y en medio de esa circunstancia, Cristo se revela a él y lo sana. El ciego Bartimeo se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo manda a llamar, le pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y él le dice: Señor, quiero ver. Jesús impone sus manos sobre de él, y lo primero que Bartimeo ve es el rostro de Jesús. Dígame si no valió la pena que ellos tuvieran la condición que tuvieron para obtener la revelación que obtuvieron. Hay un costo para poder alcanzar el propósito de Dios para mi vida y que éste se manifieste a través de mi vida. Pero muchos de nosotros no queremos pagar ese costo. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a nuestra comodidad que preferimos perderlo. Y déjeme decirle una cosa: el propósito de Dios para nuestra vida no es como un vagón del metro, que si este no lo alcanzo ya viene otro. No, usted debería de aferrarse a ese propósito. ¿Por qué? Porque el único tiempo que dispone para llevarlo a la práctica es esta vida. ¿Y qué cree? Esta vida segundo a segundo se nos termina. ¿Cuánto cree que usted que le quede de vida? Podemos responder objetivamente: no lo sabemos. Puede ser que el día de mañana se terminen mis días y el jueves usted esté tomando café en mi nombre. No lo sabemos. ¿Se acuerda usted de esa película mexicana que cómo me inspira, que es la de Macario? Ese hombre que quiere comerse un pollo él solo, ese ha sido mi sueño. Un día lo haré. Voy a comprarme un pollo rostizado solo para mí. Bueno, pues Macario tenía un deseo, ¿verdad? Y usted conoce la historia de la película, no me quiero enfocar en ella, solo enfocarme en una cosa: que cuando él creía que tenía plenitud, su lámpara estaba a punto de apagarse. Eso es lo que nos queda en el reloj de la eternidad para cumplir el propósito de Dios. Un pestañeo y nosotros decimos: tal vez para el 26 ya vuelva a servir. Si no el 26, quizá el 27. O si no el 30. A ver cómo me siento. Y cuando llegue ese momento usted va a decir: ya me siento cansado. Creo que hoy es un buen día para decirle al Señor: cumple tu propósito en mi vida. Y si hay un costo que yo tengo que pagar, Señor, con gusto lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque tu propósito vale más que mi incomodidad. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo diciendo: sí te sirvo, pero que no me azoten? ¿Sí te sirvo, pero que nunca yo naufrague? ¿Sí te sirvo, pero que todos me tengan en un pedestal porque soy el superapóstol? Los conceptos han ido cambiando a lo largo de la historia. Y en el siglo I, el ser llamado apóstol no significaba para nada lo que hoy significa. Hoy, lamentablemente, la iglesia del siglo XXI ha caído en muchísima idolatría y poca honra. Entonces, al famoso le tienden la alfombra roja, y mayormente si tiene algún título como estos. Pero a quienes siembran su vida y con esfuerzo día a día cultivan la fe de estos, no tienen la misma actitud.
Pero volviendo al punto, en el siglo I, ser llamado apóstol era una sentencia de muerte. Hoy es sinónimo de popularidad. Y entre los apóstoles, muchos de estos platican, ¿y tú cuántas iglesias tienes en tu red? Hay secciones, sectores de la cristiandad en la que se cataloga a los ministros de acuerdo a su nivel de influencia y el tamaño de sus congregaciones. En sus auditorios, los lugares hasta adelante son para las iglesias, para los pastores o apóstoles de las iglesias de más de 1,000 miembros. Atrás los que tienen más de 500. Atrás los que tienen más de 300. ¿Y yo dónde me siento, hermano? Yo tengo como 50. Usted es un siervito. Usted allá junto a la puerta. No le estoy mintiendo, no le estoy exagerando. Le hablo de la connotación de cómo hemos ido cambiando y tergiversando el significado de las palabras. ¿Qué necesitamos nosotros? Retomar la esencia del Evangelio. Y como el apóstol Pablo decir, ni la muerte ni la vida, ni el presente o el porvenir, ni los ángeles ni los demonios me van a lograr apartar del propósito que Dios tiene para mí, el cual se ha manifestado a través de su amor. Porque si Dios tiene un propósito para ti, escúchalo bien, no es porque seas ni de noble cuna, ni muy inteligente, ni supercapaz, porque la Escritura dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Si hay un propósito de Dios sobre nuestra vida, solo se debe a que Él nos ama. No hay más. Muchas veces se lo he dicho y hoy se lo reitero. Si usted ve algo bueno en mí, ve a Dios. Si usted ve algo malo en mí, me está viendo a mí. Entonces, debemos entender que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida tenemos que pagar un costo. Mire, vaya capítulos atrás, Salmo 34, verso 19. Y si le es posible, subraye este pasaje en su Biblia. Dice la palabra del Señor, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Quién es justo? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Cristo. Y la Escritura nos regala esta expresión divina tan hermosa que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que todos los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, somos justos. No eres santo ni perfecto. Aspiramos a cada día crecer en santidad, a cada día crecer en perfección. Pero justos somos a los ojos de Dios, puesto que hemos depositado nuestra esperanza en el único justo, que es Cristo. Y Él nos ha impartido de su justicia. Ahora es nuestra responsabilidad creérnosla y vivir de acuerdo a esa justicia. Amén. Ante cualquier adversidad o dificultad, Dios siempre, amados hermanos, nos dará la salida. En medio de toda dificultad, Dios siempre nos dará la oportunidad de elegir la forma en la cual vamos a responder. Ante los problemas, podemos reaccionar o responder. La diferencia entre una reacción y una respuesta es una neurona. ¿Por qué? Porque las reacciones se dan como resultado de un impulso. Usted por un impulso puede ser muy hiriente.
Usted al reaccionar por un impulso puede ser muy grosero. Usted cuando responde es contundente. ¿Qué quiere ser usted? ¿Impulsivo o contundente? Si usted es impulsivo, muy seguramente después de explotar se arrepiente de la mitad o más de la mitad de todo lo que dijo. Pero si usted está respondiendo, usted habrá meditado muy bien en lo que va a decir. Y va a ser contundente en la manera en la cual va a abordar la situación que pudiera estarle afectando. Entonces, Dios siempre nos da opciones. Nosotros decidimos si reaccionamos o respondemos. El rendirnos tiene que ver con una reacción que nos urge a soltar el propósito de Dios. Pero responder va a llevar tiempo, que nos implique soportar la prueba, generarnos una estrategia para enfrentarla y superarla. Así que sin importar el tamaño del enemigo que enfrentamos, cada uno de nosotros debe de reafirmar su fe para seguir confiando en que la fidelidad del Señor está con nosotros. Vea lo que dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 28, verso 15. Este es un pasaje hermosísimo. Si usted no lo había leído, por favor, hoy abrácelo, memorícelo, y cuando usted tenga situaciones que le duelan en el corazón, pastoréese con él. Génesis capítulo 28, verso 15. Amén. Dice la palabra del Señor así: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Vea qué hermosa palabra Dios nos regala. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Es como si Dios nos dijera, en términos muy simples y básicos, no estoy jugando. Realmente he hecho un compromiso contigo. ¿Qué es lo que espero? Que te lo creas y correspondas. Y como hijos de Dios necesitamos, amados hermanos, entender esto que la palabra del Señor nos revela, para entonces poder asirnos del propósito de Dios para nuestra vida. Mire, en la vida habrá ocasiones en las que la adversidad y las muchas dificultades se hagan presentes. Sin embargo, debemos recordar que en Cristo somos más que vencedores y que si el Señor está a nuestro lado, no hay nada por lo cual debamos temer. Al contrario, debemos considerar cada adversidad como un motivo para incrementar nuestra confianza en nuestro Dios. Cada adversidad en tu vida es un motivo para seguir confiando en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. No podemos garantizar que nuestra barca no se mueva. ¿Alguno de ustedes se ha subido a alguna lancha? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que no se moviera? Yo siempre que voy a intentarlo, siento que me voy a caer. Desearía que no se moviera. Pero está en un terreno inestable, así es la vida. La Escritura dice que todo en esta vida está sujeto a cambio, menos una cosa, la palabra de Dios. Porque en ella Dios plasma
su naturaleza y su carácter. Ella nos habla de cuán fiel es Dios para con nosotros. ¿Comprende? Vea lo que la Escritura nos enseña en segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos del 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado, y en varias ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Vea qué cosas. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le respondió: no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. Giezi está ensimismado como lo estaban los discípulos de Emaús. No podían ver a causa de lo que les preocupaba, a causa de lo que los afligía. Y no podían darse cuenta que frente a ellos estaba Dios queriéndose manifestar. Es por esto que Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos. Y dice la Escritura que el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué hermoso es saber que en medio de nuestras pruebas o dificultades, Dios está con nosotros. La palabra del Señor continúa narrando cómo esta tropa de soldados llegó hasta donde estaba Eliseo, y Eliseo le pidió al Señor que los cegara, y estos fueron cegados, y cuando recuperaron la vista se dieron cuenta que estaban dentro del campamento de Israel. Y el rey le comentó a Eliseo: ¿los puedo matar? Y dice Eliseo: no, puesto que tú no los atrapaste, mejor dales de comer. Y así lo hizo, y después los despidió. En esta porción de la Escritura hay un secreto, hay un tesoro, y es que cuando tú confías en el Señor, Él se encarga de tus enemigos, te posiciona y trae gozo y paz a tu corazón. Pero debes confiar en el Señor, debes creerle a Él. Vea lo que dice la Escritura en primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versos del 7 al 9. Y dice la Escritura así: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Escuche, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de
sufrimientos. ¿Usted se va a rendir? ¿O en medio de los problemas, en medio de las dificultades, va a pedirle a Dios dirección para responder? No te rindas, responde. Es muy fácil soltar, es muy fácil darse por vencido, es muy fácil decir, esto para mí terminó. Ya no hay para mí esperanza. Cuando no sabes si ese proceso te perfeccionará para poder moverte en un nuevo nivel. ¿Cree esto? Es que esta es la voluntad de Dios para nosotros, los que le amamos, para nosotros, los que confiamos en Él. Dios no quiere verte cabizbajo, Dios no quiere verte desmotivado, Dios no quiere verte arrastrando una vida llena de frustraciones, una vida llena de tristezas, una vida llena de preocupaciones. Él quiere verte con una vida plena, feliz, disfrutar de tu existencia. Pero déjeme decirle y recordarle que lejos de Cristo esto es imposible. Lejos de Cristo no hay plenitud para nosotros. Y por esta razón es que usted y yo necesitamos afirmarnos en la fe. Que tenemos pruebas, que tenemos luchas, que tenemos diagnósticos en contra. Voy a confiar en el Señor. Esta situación es un pretexto divino para confiar en Dios. Cuando tú confías en Él, estás invitándolo a que participe de tu proceso que vives en oscuridad. Recuerden, los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús, quédate, ya está anocheciendo. Nuestro proceso puede agudizar y si tú no estás, no lo vamos a librar. Quédate. Y estando allí, en esa intimidad, en esa mesa, Él partió el pan como solo Él sabe hacerlo y se reveló a ellos. Pero esto no hubiera acontecido si ellos no hubieran tenido la determinación de aferrarse a Él. Concluimos con este pasaje que es hermosísimo y es el Salmo 23, versos 5 y 6. Este es un pasaje muy conocido por todos. Pero vean lo que la Escritura dice. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Esto es tremendo. Porque Dios muchas veces no cambia nuestras circunstancias, pero nos da la capacidad, nos da todo para celebrar en medio de esas circunstancias. Tu salud o tu enfermedad no deberían de determinar tu alegría, tu gozo, tu paz. El tener un trabajo donde tú ganes 3 o 4 o 5 veces el salario mínimo no debería de determinar tu nivel de confianza, tu nivel de estabilidad, tu nivel de seguridad del día de mañana. El salmista decía, estos confían en sus caballos y en sus carros de combate, pero nosotros confiamos en el Señor. Estos perecen y caen, pero nosotros, los que confiamos en el Señor, nos erguimos y de pie permanecemos. Esta mesa que Él adereza en presencia de mis enemigos me indica mi posesión. Diga conmigo, la mesa de la cual Cristo me invita a participar indica mi posesión. Es lo que el cielo te ha concedido en medio de tu proceso. No cambia tu proceso, pero el proceso al vivirlo a la manera de Dios trae consigo las bendiciones del cielo sobre de tu vida. Entonces puedes celebrar en medio de la aflicción. Cuando Pablo escribe, estad siempre gozosos.
Muy seguramente lo escribió después de haber sido azotado. Él ya estaba experimentando en su cuerpo ese aguijón por el cual clamó muchas veces a Dios pidiéndole: quítalo de mi cuerpo. Y sin embargo, el hombre nos desafía a vivir en plenitud. Estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación Él adereza delante de mí una mesa. No cambia mis circunstancias, no quita de delante de mí a mis enemigos, pero me da lo necesario para celebrar. Y esto apunta a mi posesión. Pero el texto continúa hablándonos y dice: has llenado mi copa a rebosar. Perdón, el verso anterior dice: has ungido con aceite mi cabeza. Has puesto sobre mí una unción. ¿Y sabes qué representa la unción? Posición. La mesa delante de ti, en tu proceso de oscuridad, habla de lo que Dios te concede para celebrar. La unción del Espíritu sobre de ti habla de la posición que Dios te da en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, porque la unción es lo único que faculta y autoriza al hombre para hacer. Y llena tu corazón del fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor. ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros basta con lo que enfrentemos para que nos robe Satanás el gozo, para que nos deslindemos de aquello que nos vincula al Señor, y permítame la expresión, nos bajamos de la cruz, lo pongo entre comillas. Y desconocemos nuestra posición y renunciamos a nuestra posesión por causa de las circunstancias. Y el salmista continúa hablando y él dice: seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted cree que él no estaba atravesando por problemas, o después de haber escrito esto no tendría problemas? Claro que sí, pero su estabilidad no dependía de las circunstancias en torno a él. Su paz dependía de su comunión con Jesús. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. David tiene una desventaja que nosotros hoy no tenemos. Y es que él, para percibir y sentir la presencia de Dios, tenía que moverse hacia el tabernáculo de Dios, porque el Espíritu no había sido dado. Pero hoy el Espíritu nos ha sido dado, de modo que podemos clamar: Abba, Padre. Y donde quiera que nosotros vamos, el reino de los cielos va, la presencia de Dios está. ¿Qué tenemos que hacer? Invitar al Señor a estar con nosotros en nuestros procesos de oscuridad, afirmar nuestra fe y perseverar para que su propósito se manifieste en mí y a través de mí. Y entonces, como declaraba el Salmo, los que lo vean teman y busquen al Señor. Que tu vida sea un testimonio de fe, de confianza, de gozo, de paz, de plenitud. Que aunque tu vida esté atravesando por turbulencias o situaciones diversas, tú puedas seguir confiando en el Señor y demostrándole a la gente que te observa que tu confianza está puesta en el Señor. Y que mientras que tú confíes en Él, nada te robará tu paz, nada te robará tu gozo. Siempre estarás lleno de la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Es mi anhelo y oración que esta enseñanza quede en lo más profundo de su corazón. Que sea Dios hablando a nuestra vida y llenando nuestros corazones. Amén.
Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida. Hoy queremos reafirmar, Dios mío, nuestro compromiso de permanecer a tu lado, de aferrarnos a tu presencia en medio de las pruebas, en medio de las luchas o las dificultades. Señor, no nos vamos a rendir. Buscaremos tu presencia para obtener en ti la estrategia para responder. Nos aferramos a tu propósito. No queremos que tu presencia pase de largo en nuestra vida. Al contrario, queremos que tú participes de nuestra vida. Ven y quédate con nosotros. Este es el anhelo de nuestro corazón. Ven y quédate con nosotros. Haz morada en medio de tu iglesia. Haz morada en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y gran amor. Asimismo, Dios, queremos adorarte a través de nuestras finanzas. Queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos y primicias. Danos, Señor, la oportunidad de poder ofrecerte aquello de lo cual tú eres digno, porque estoy seguro, Señor, que tú nos has bendecido en sobremanera. Danos la libertad para poder darte un mucho de lo mucho que tú nos das. Y si alguno de mis hermanos, Señor, estuviera atravesando por escasez y no pudiera participar, te ruego también, mi Dios, que tú lo bendigas y que multipliques sus finanzas para que éste pueda hacerlo con alegría. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque no hay nadie como tú. A ti sea la gloria, Señor, ahora y siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.